En 3 días desaparecieron 6 meses de disciplina. Y lo peor no fue el dinero. Fue darme cuenta de que mi cerebro lo tenía planeado así desde el principio. Voy a contarte exactamente qué pasó. Y después vamos a entender por qué pasa. Porque esto no me pasó solo a mí. Le pasa a millones de personas cada diciembre, cada quincena de bono, cada vez que llega un dinero que no esperaban tener en la mano. El primer día llegó el aguinaldo completo a mi cuenta. Y algo curioso pasó en mi cabeza. Ese número no se sintió como mi dinero. Se sintió como un premio. Como algo que había caído del cielo y que por lo tanto no tenía las mismas reglas que el dinero que gano trabajando cada mes. Compré cosas que llevaba meses postergando. Me sentí generoso con otros. Me sentí generoso conmigo. Cada gasto individual parecía razonable. Ninguno se sentía como un error. El segundo día seguí sintiendo esa misma ligereza. Ya había gastado una parte importante, pero mentalmente seguía pensando, todavía queda bastante. No hice cuentas. No quería hacer cuentas. Hacer cuentas hubiera roto la sensación de estar viviendo, por unos días, en una versión de mi vida donde el dinero no era un problema. El tercer día abrí la aplicación del banco y el número me devolvió a la realidad de golpe. Lo que debía durarme semanas se había ido en 72 horas, y la primera reacción no fue analizar qué había pasado. Fue vergüenza. Pensé, soy pésimo con el dinero. Esa fue mi primera conclusión. Y resultó ser la conclusión equivocada, porque cuando empecé a investigar por qué pasa esto, no encontré un problema de carácter. Encontré un patrón psicológico que la economía del comportamiento describe desde hace décadas. El economista Richard Thaler le puso nombre a esto: contabilidad mental. La idea es simple. El dinero no debería tener etiquetas, pero en nuestra cabeza sí las tiene. No tratamos cada billete igual. Lo clasificamos según de dónde vino. El salario entra en una cuenta mental que llamamos esfuerzo. El aguinaldo, el bono, el dinero de un regalo o de una devolución de impuestos entra en otra cuenta completamente distinta, la cuenta de extra. Y las investigaciones muestran que somos más propensos a gastar impulsivamente ese dinero extra comparado con el dinero que ganamos con nuestro trabajo regular, aunque, en la práctica, sea exactamente el mismo tipo de billete, con el mismo poder de compra, en la misma cuenta bancaria. A esto se le suma otro fenómeno todavía más específico, que en el mundo del comportamiento financiero se conoce como el efecto del dinero de la casa. La idea nace de los casinos. Cuando alguien gana una apuesta, empieza a arriesgar de forma más agresiva con esas ganancias, porque psicológicamente ya no siente que esté jugando con su propio dinero. Aplícalo a tu aguinaldo. Ese dinero, aunque te costó un año completo de trabajo ganártelo, en el momento en que aparece de golpe en tu cuenta, tu cerebro lo procesa casi como si lo hubieras ganado en una tómbola. Y con el dinero de la tómbola, uno se permite cosas que jamás se permitiría con el sueldo de cada quincena. Hay estudios todavía más finos sobre esto. Cuando la gente recibe un ingreso inesperado, no lo destina a lo mismo que destina el dinero ganado con esfuerzo. Las investigaciones muestran que las personas tienden a usar las ganancias inesperadas en consumo hedónico, en gusto, en placer, mientras que el dinero ganado con esfuerzo lo destinan más a consumo útil, a lo necesario. No es casualidad que con tu sueldo pagues el alquiler y con el aguinaldo compres algo que te mereces. Tu cerebro literalmente separó ese dinero en una categoría distinta antes de que tú decidieras nada. Y aquí quiero detenerme en algo que seguramente ya escuchaste en algún video o en algún reel, que el 70% de los ganadores de lotería terminan en la ruina en pocos años. Es una de las estadísticas más repetidas de Internet. Y resulta que, según la propia organización que supuestamente la originó, esa cifra nunca fue respaldada por ninguna investigación real. La fundación citada explicó públicamente que esa estadística del 70% no está respaldada por su propia investigación ni puede confirmarse, y que circula sin ninguna validación. Es básicamente un mito que se volvió viral hasta convertirse en verdad. Forbes. Pero aquí viene lo interesante. Aunque esa cifra exacta sea inventada, el fenómeno de fondo sí es real, solo que más discreto de lo que la leyenda urbana sugiere. Una investigación seria que analizó registros de quiebras de ganadores de lotería en Florida
Encontró que quienes ganaban premios grandes tenían un 50% más de probabilidades de declararse en bancarrota en los siguientes 3 a 5 años, comparados con quienes ganaban premios pequeños. No es el 70% apocalíptico de la leyenda, pero es una diferencia real, medible, y va exactamente en la misma dirección que mi historia con el aguinaldo. Mientras más grande e inesperado es el ingreso, más grande es la trampa psicológica que se activa. El autor Morgan Housel lo resume de una forma que se me quedó grabada cuando lo leí después de mis 3 días de gasto compulsivo. Manejar bien el dinero tiene mucho menos que ver con cuánto sabes de finanzas y mucho más con cómo te comportas bajo presión emocional. Puedes saber perfectamente que deberías ahorrar ese aguinaldo. El problema nunca fue el conocimiento. El problema fue que, en el momento exacto en que el dinero llegó, mi cerebro ya había decidido tratarlo como algo que no era realmente mío. Entonces, ¿qué aprendí? Más allá de sentirme mal por unos días, aprendí que la solución no es tener más disciplina en abstracto, porque la disciplina abstracta pierde casi siempre contra un mecanismo psicológico automático. La solución real es diseñar el momento antes de que el dinero llegue. Cosas concretas. Decidir con anticipación antes de que el aguinaldo caiga en la cuenta. Exactamente qué porcentaje se mueve de inmediato a otra cuenta donde no lo veas todos los días. No decidir, voy a ahorrar una parte, después de tenerlo en la mano, porque para ese momento la cuenta mental de dinero extra ya está activada y ya perdiste medio partido. Otra cosa que aprendí. Ponerle una regla de tiempo a cualquier gasto grande que salga de un ingreso inesperado. Dejar pasar al menos 72 horas antes de decidir en qué se va una parte importante de ese dinero. No porque 72 horas cambien la matemática, sino porque le dan tiempo a la emoción inicial de bajar y permiten que decidas con la misma cabeza con la que decidirías gastar tu sueldo, no con la cabeza de dinero de la casa. Y aprendí, sobre todo, a dejar de contarme la historia de que soy malo con el dinero. Esa historia es cómoda porque cierra el tema rápido, pero es falsa. Lo que me pasó tiene nombre, tiene estudios, tiene décadas de investigación detrás. No caí en una debilidad de carácter. Caí en un mecanismo que está documentado y que, precisamente por estar documentado, se puede anticipar la próxima vez. Así que te lo pregunto directamente, sin vueltas. Si mañana te cayera en la cuenta el equivalente a tu aguinaldo, ¿en qué se te iría primero? ¿En algo que de verdad necesitas? ¿O en algo que simplemente se siente bien gastarlo porque no es tu sueldo de siempre? Cuéntame en los comentarios, sin filtros, ¿cuántos días le duró el último dinero extra que recibiste? Sospecho que el número te va a sorprender más a ti que a mí.